Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de T-Vial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Siempre para nosotros es un gusto poder transmitir información sobre seguridad vial, sobre tránsito, transporte, y hay diversas modalidades justamente en este tema del transporte. Hay muchos puntos, hay muchos aspectos que nos gustaría que ustedes también conozcan, y es por ello que tenemos pues justamente a Anatec, que nos permite contar con diferentes asociados, diferentes amigos que nos vienen a exponer diversos temas muy importantes. En esta oportunidad nos encontramos una vez más con el abogado Daniel Morey del Castillo. Él es director financiero de Te Transporto, ¿no es cierto? Y nos acompaña una vez más para hablar sobre un tema muy interesante que es sobre las guías de remisión. Y la novedad de repente que vamos a exponerlo en esta oportunidad es que ya existe una guía de remisión del transportista, ¿no? Es un tema bastante nuevo, bueno, no tan nuevo, ya tiene un par de años, pero algunos aún no conocemos cómo es el teje y maneje de todo esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a cederle el turno a nuestro invitado y que nos explique un poco sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Gracias, Israel, nuevamente por la invitación. Buenos días a todo el público oyente y agradecer también a Anatec que está permitiendo este tipo de enlaces, ¿no? Esperemos hoy día que la información que les brindemos sea de utilidad. El tema que vamos a tocar el día de hoy, que es vinculado al tema de las guías de remisión, es un tema que puede ser bastante extenso. Hoy en día hay unos cursos en el mercado respecto a solamente este tema, que es el guía de remisión, y que son un full day, en el cual más o menos entre 10-12 horas lectivas vas a poder conocer y mapear todas las características, los requisitos y las sanciones que puedan generar el uso o no uso o mal uso de este tipo de documentos, ¿no? Esta semana, a raíz de la invitación, estuve revisando un poco los foros que hay en internet, un poco los blogs y las dudas más o menos del público de a pie o de aquellos empresarios que necesitan o están obligados a emitir este tipo de documentos y que no conocen muy bien las definiciones y que les genera luego sanciones por parte de los organismos administrativos, entiéndase SUNAT, Ministerio de Transporte, SUTRAN, ¿no? Claro que sí. Entonces un poco era, y traje unas diapositivas para ello, iniciar el desarrollo de esto con los conceptos básicos, elementales. No vamos a poder resumir esas 10 horas lectivas en este programa, pero busquemos ser muy puntuales con el tema de la información y para ello tenemos estas diapositivas. Como punto de partida nosotros tenemos que conocer las modalidades de transporte que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Hay dos tipos de transporte y esto debería ser incluso hasta parte de una evaluación a los conductores que uno tiene dentro de la empresa de transportes. Una pregunta para marcar muy sencilla y preguntarle, ¿usted considera que nuestro transporte es un transporte público o privado? Okay. Vas a sorprenderte con las respuestas que dan. Yo en lo personal hago este tipo de preguntas al momento en la evaluación de una persona nueva que ingresa. La mayor cantidad de personas entiende que es privado por el hecho de que es un camión de una empresa privada que va a dar el servicio de transporte, ¿no? Entonces, para no marearnos, vamos a los conceptos clásicos básicos. Claro que sí. Tenemos transporte de carga privado. Muy bien. ¿Qué características tiene el transporte de carga privado? Como pueden verlo en sus pantallas, primer punto, los bienes son propiedad del remitente. Es decir, el propietario o poseedor es quien ha transferido la propiedad de estos bienes a un tercero y le va a dar el transporte o el traslado de esta mercadería. Entonces, para ello utilizamos los vehículos. Los vehículos son también propiedad del remitente, de este propietario poseedor. El objeto social de esta empresa que está transfiriendo, vendiendo estos productos, no es el de transporte. Es el distribuidor, es el de un fabricante de diferentes tipos de productos, se lo ha vendido a una persona y se lo va a llevar a su casa, por ejemplo. Y para ello utiliza transportes de su propiedad. Okay. ¿Sí? Esto quiere decir que la actividad de transporte es accesoria a la actividad principal de esta empresa y no es retribuida. Es decir, yo no le pago a la empresa de transporte, claro, sí, o al transportista o al conductor. Porque es parte de, digamos, su servicio, es parte de su trabajo. Correcto. Okay, no ha sido necesario tercerizarlo con el caso que vendríamos a explicar más adelante. Es correcto. En cambio, por otro lado está el transporte público de carga, en el cual nuevamente visualizamos que los bienes son propiedad del remitente, ¿no? Pero los vehículos, en este caso, como ven el resaltado ahí, es propiedad de terceros. Eso quiere decir que estamos contratando a un tercero para que nos dé el servicio del transporte de carga.
Quiere decir que la empresa que nos da este servicio, su actividad principal es el del transporte de carga y es retribuido. Es decir, probablemente me emitir un documento, un comprobante de pago y yo voy a cancelar o pagar el servicio del transporte de carga, ¿no? Entonces tenemos estas dos esferas y los invito a que revisen y analicen qué tipo de empresa es la que tienen ustedes hoy en día, ¿no? El público que nos está viendo. Si el transporte que tenemos en la empresa es público o privado, ¿no? Si somos una empresa de transportes va a ser público. Si somos una empresa que nos dedicamos a otra actividad que no sea el transporte y utilizamos camiones propios para el traslado de esa mercadería, va a ser privado. Ahora, en su experiencia, ¿cuál de estas dos modalidades es la que más se aplica en nuestro país? Bueno, realmente el transporte privado. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de empresas aminoran costos administrativos subcontratando a diferentes empresas pequeñas o comprando sus propios vehículos para dar su propia distribución, ¿cierto? En cambio, en el transporte público hay que contratar una empresa de transportes que por lo tanto ya tiene una estructura de costos distinta y a veces son un poco más elevadas porque también hay una rentabilidad que debe de generar esta empresa de transportes y que genera, digamos, una carga económica frente a la empresa. Entonces muchos, por aminorar costos, tienen sus propios camiones, contratan sus propios camiones, su conductor. Pero ¿qué genera esto en la mayoría de los casos? Como tú eres una empresa que tu core, que tu negocio está vinculado, por ejemplo, a la venta de computadoras, tu especialización, tu enfoque se va perdiendo un poco porque también tienes que pensar en la distribución de las computadoras. Quiere decir que tienes que comprarte un camión, pero tienes que hacerle un seguimiento a tu camión. Claro, tienes no es que se compre el vehículo y te olvidas de él. Es correcto, ¿no? Hay mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, tienes ciertos kilometrajes en los cuales tú tienes que hacer ciertos cambios de piezas, tienes que estructurar rutas, tienes que pensar que tus conductores tienen que ser profesionales en la conducción y tú estás dedicado a la venta de computadoras y de pronto te llama el conductor y dice: señor, disculpe, acabo de chocar. ¿Qué hago? Qué dolor de cabeza. Perdí la unidad. La unidad va a entrar a taller una semana. Hay un problema, tengo que ir a la comisaría. Entonces, no hay un tercero al cual recurrir y decirle: oye, tu conductor ha chocado, ayúdame, por favor, necesito una unidad de reemplazo para el día de mañana porque tu servicio es ponerme una unidad de transporte con un conductor todos los días. No, en este caso tú estás asumiendo esa carga y esa carga genera costos indirectos y al mismo tiempo pierdes un poco el enfoque del negocio. O sea, ¿no? Ambos casos tienen, bueno, partiendo ahorita del punto que estamos hablando, tiene su pro y su contra. Tiene ¿no? sus pros y sus contras, ¿no? El tema de costos versus el tema de la especialización, el core del negocio y el desarrollo de ese core, ¿no? Que va a ser finalmente el que va a generar tu propia rentabilidad. El empresario se estará encomendando a Dios todos los días para que no le pase nada a su vehículo. Que es algo que sucede. Es más, el empresario compra su camión, y esto lo he visto en la práctica, compras tu camión, pasan 5, 6, 10 años y sigue siendo tu mismo camión y tu camión está ya literalmente destrozado. Desbaratado totalmente. Y ese costo que habías estado ahorrando de contratar una empresa de transportes, luego lo vas a tener que asumir para poder reemplazar este camión, ¿no? En cambio, en una estructura de costos de una empresa de transportes debidamente constituida, parte del costo está el valor de reposición de la unidad. Quiere decir que tú cada 3-5 años vas a poder decirle: oye, tu unidad tiene problemas mecánicos, ya comenzó con algunos problemas sí. por el kilometraje recorrido, necesito que me la reemplaces. Y esta empresa está en la obligación de reemplazarte, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando hablamos del transporte de carga, sea público o sea privada, hay una documentación que se hace, ¿no es cierto? Correcto. Y justamente ahí ya venimos a hablar sobre las guías de remisión. La guía de remisión, ¿no? Hasta antes del 2003 existía únicamente la guía de remisión remitente. ¿Quién está obligado a emitir la guía de remisión remitente? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que la vamos a colgar ahí. La guía de remisión remitente, tal como lo indica la diapositiva, se emite cuando el transporte es privado. Eso quiere decir que estas personas, estas empresas que compran sus propias unidades y dan su propio servicio de transporte de la mercadería, únicamente tienen que emitir una guía de remisión llamada remitente. ¿Sí? Sí o sí, Sí o se sí. tiene que llevar a cabo esta Lo que sucede es que documentación. las guías de remisión se crearon para sustentar el traslado Exacto. de la mercadería. No es un comprobante de pago la guía de remisión, eso hay que tenerlo clarísimo.
no es un documento que sustenta una venta, una transferencia de propiedad. Lo que realiza este documento es un sustento simplemente de que la mercadería ha salido de un punto Estoy y se llevando dirige esto a de otro. aquí a allá. Es correcto. Porque también podría entenderse muchas veces en que viene un camión lleno de mercadería, la policía está en un operativo buscando a alguien que hay por ahí una pérdida importante, toca la puerta del camión y le dice, señor, ¿qué tiene en la parte de atrás? Unas computadoras. ¿Y de quién son estas computadoras? No, las he vendido, así que las voy a llevar, ¿no? ¿Cómo sustentas tú ante la autoridad de que, primero, que han sido vendidas, segundo, que tienen un propietario que te ha entregado esto? Exacto. Ok, podrías tener la factura o la boleta de venta. Y en este documento tú vas a poder visualizar quién vendió esta mercadería, pero no tienes quién es finalmente el punto de llegada al cual se está llevando esta mercadería. Podría ser que en el camino se haya desviado y se la lleven a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, sí, se ideó este documento para poder sustentar. Por eso que tiene 3 copias, ¿no? Una que es el remitente, es decir, la empresa que transfiere la propiedad o posesión del bien. Está el destinatario, que es el cliente final. Y también está el cargo SUNAT. Quiere decir que si SUNAT parase en el camino en un operativo, la copia que se le entrega a SUNAT es esta, ¿no? La que indica SUNAT en la parte inferior. Claro que sí. Y tenemos el otro lado. Correcto. Ahora, antes de pasar al transporte privado y a la guía de remisión, perdón, al público y a la guía de remisión de transportista, detengámonos un poquito en la guía de remisión remitente. Y vamos un poco a lo que es la logística, en general, el supply chain. Nosotros, en los almacenes hoy en día, la forma en cómo se mueve la mercadería y cómo se controla un Cardex. Un Cardex en un almacén viene a ser el registro de los movimientos que pueda tener tu inventario. Desde que ingresa a tu almacén la mercadería o se transforma en el camino, pasa a un nuevo almacén y se vende la mercadería. Tú debes de llevar un Cardex que puede ser manual o automatizado a través de un sistema operativo, un ERP, un Warehouse Management System, que son los que hoy en día se manejan en los almacenes. Para darle seguimiento. Para dar seguimiento y poder tener un control de tus inventarios. Tú quieres saber cuántas cajas de mayonesa tienes en tu almacén, tú deberías acudir a tu Cardex y ver que ingresaron, si tú eres una distribuidora, ingresaron 100, has vendido 20, por lo tanto hay un saldo de 80, tú deberías voltear, hacer el conteo físico y encontrar 80. Ok. Antiguamente en la práctica se hacía estos Cardex solamente con las facturas, pero las guías de remisión tienen información adicional a las facturas o a los comprobantes de pago que sirven para poder controlar. Y por eso se creó esta guía de remisión remitente también. Y es la que se utiliza hoy en día para poder controlar los almacenes. ¿Por qué? En la guía de remisión remitente, a diferencia de una factura, existen algunas obligaciones puntuales, como por ejemplo la unidad de medida del producto que se está trasladando, el número de ítems, que también lo vas a encontrar en el comprobante de pago, el peso que pueda representar, el volumen que pueda representar ¿no? Entonces, y se aprovecha este documento para incluir información adicional, por ejemplo, el lote del producto, la fecha de vencimiento, si es un perecible, el número de serie. El número de serie, y con esto se genera algo que es muy interesante y que nosotros estamos recién dando pequeños pasos en el país con esto, pero que es algo al cual deberíamos llegar, que es el tema de la trazabilidad. El concepto de trazabilidad es poder conocer desde el fabricante un producto, cuándo salió, cuándo se generó y cómo llegó al consumidor final. Yo, una distribuidora, si compro una caja de leche para distribuir y tengo en mi guía de remisión remitente información del lote, la fecha de vencimiento, yo puedo ingresarla a mi Cardex y cuando vendo esta mercadería puedo también indicar en mi guía de remisión remitente la fecha de vencimiento y el lote. Entonces tengo una trazabilidad ascendente para conocer cuándo llegó esa mercadería a mi local antes de ser distribuida, y una descendente, cuándo es que yo la transferí para que llegue al cliente final. El día de mañana el cliente final me dice, oye, tu mercadería me llegó vencida. No puede ser, porque yo tengo una correcta rotación de mi mercadería. Sí, tu fecha de vencimiento fue hace una semana y me has mandado una mercadería vencida. Y para eso tú ya tienes un documento en el cual, en la guía de remisión remitente, te aparece la fecha de vencimiento y puedes corroborar y decir, oye, efectivamente te mandé una mercadería vencida, 1000 disculpas, te la cambio, es un problema de mi rotación dentro del almacén. O puedes simplemente deslindar responsabilidad y decirle,
en mi guía de remisión remitente aparece como fecha de vencimiento tal y por lo tanto aparentemente te estás confundiendo con otro producto que tienes en tu propio almacén, ¿no? Claro, o sea, digamos que sí tenemos un mapeo más claro. Correcto. De todo el viaje que hace, digamos, la mercadería. Es correcto. Esto sirve hoy en día para las certificaciones internacionales, llámese ISO, llámese LEED, por el tema de los productos y la naturaleza del bien, si es que es amigable con el medio ambiente y todo esto, ¿no? Entonces, sí es un factor importante y la guía de remisión remitente cumple muy bien esta función. No solamente ayuda al control del traslado de la mercadería, sino que también el control de los CARDEX en inventarios, ¿no? Que hoy en día muchas empresas ya están obligadas a llevarlos de forma incluso virtual y interconectados con el tema nacional. Ahora, supongo que eso puede ser de repente un poco complicado o engorroso para algunos. Recuerdo que alguna vez trabajé en una empresa que contaba con los almacenes y mandaban, digamos, de un local a otro la mercadería. Uno cotejaba cuántas tenías en el sistema y te aparecía que en tal local en donde yo me encontraba, de repente teníamos 3, 4 unidades, ¿no? Y veíamos en el almacén y no era así, ¿no? Y era que una se había quedado en el otro local. Entonces surgen una serie de inconvenientes de repente hasta saber manejarlo correctamente. Por eso es importante la guía de remisión como política interna de control, en el sentido de que si tú transfieres mercadería de un almacén a otro y son propios, tú no vas a generar ningún tipo de documento o boleta de pago o factura. Claro. No hay ningún comprobante de pago porque es solamente un traslado interno. Pero si tú tienes una guía de remisión, y por eso se utiliza esta guía de remisión para el control de los CARDEX y de los inventarios, tú sí podrías generar una guía de remisión por concepto de traslado interno de mercadería. Y en tu sistema podrías cotejar y verificar, tienes 80 cajas, volteas y tienes 60 únicamente, pero vas a ver un movimiento de 20 como traslado interno al otro almacén. Entonces sabes que aquí tienes 60 y tienes 20. Los 20 están en camino. Es correcto. Lo mismo sucede para la transformación de productos. Llega madera a tu almacén y tú haces sillas. Entonces llega la madera pasa por un proceso productivo y resulta en una silla. Tú comienzas con 100 tablones de madera, pero de los tablones de madera pasan a la parte productiva para que salgan 50 sillas. Entonces, ¿cómo controlar cuántos tablones de madera te quedan si no tienes forma o no estás generando ningún tipo de comprobante de pago internamente? Lo que puedes hacer es generar una guía de remisión en la cual se mueve esta mercadería de una posición a otra por concepto de transformación y en la cual va a quedar registrado en tu sistema con el CARDEX y vas a conocer que realmente ya no hay 100, hay 50 porque 50 están en producción, ¿no? Perfecto. Sí, es importante el tema de la guía de remisión y en este caso hemos estado hablando de la guía de remisión remitente, ¿no? Entendiéndose que el transporte o el traslado siempre ha sido con bienes propios del remitente. Pero vamos más allá. En el 2003 se creó la guía de remisión transportista. La guía de remisión transportista es una guía adicional a la guía de remisión remitente que tiene que ser emitida por las empresas que se dedican al transporte público de carga. Eso quiere decir que yo, empresa de transporte, me contrata una empresa que se dedica a la venta de computadoras, llego a sus almacenes para darle el servicio, ellos me tienen que entregar el comprobante de pago y la guía de remisión remitente. Y en base a esa información, yo elaborar la guía de remisión transportista, ¿no? Ok. Este documento es el sustento de traslado de la mercadería. La idea puede sonar un poco repetitiva la creación de esta guía de remisión transportista, pero se creó para complementar a la guía de remisión remitente, que bien podría hacerlo la guía de remisión remitente hoy en día, ¿no? Sin embargo, se creó un nuevo documento. Primero por el control de todos estos productos que son fiscalizados para la elaboración de cualquier tipo de narcótico o estupefacientes, ¿no? Entonces, al momento que se trasladaba la mercadería, se podía conocer en ese momento y a ciencia cierta si este camión estaba llevando parcialmente mercadería que se requería o se necesita para poder elaborar algún tipo de sustancia alucinógena, ¿no? Psicotrópica. Entonces se crea esta guía de remisión transportista y también un poco para mapear el proceso del transporte. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, pongamos una empresa que se dedica a la venta de huevos en el norte del país, ¿sí? Esta empresa, una empresa de Lima, está interesada en distribuir los huevos que produce esta empresa. Le toca la puerta y le dice: señor, quisiera comprarte un número N de tus productos. Esta empresa va a generar su factura, en este caso es una empresa,
va a generar la factura del beneficiario y te va a emitir la guía de remisión remitente para que puedas trasladar tu mercadería. El punto de partida de la guía de remisión remitente va a ser Trujillo, pongámosle una ciudad, y el punto de llegada va a ser Lima, ¿no? Con esto, el que vende la mercadería ya cumplió con emitir su documentación. Pero el transporte que está contratando para hacerte el servicio y entrega de la mercadería en Lima va a tener varios tramos. El primero va a ser de la fábrica al punto de partida de la empresa de transporte, que es interprovincial. Las empresas interprovinciales, como todos conocemos, muchos de ellos no van a recoger la mercadería de tu local, sino que tú la llevas a la empresa interprovincial, de transporte interprovincial, y ellos son los que te van a traer a Lima, ¿no? Entonces tenemos un primer tramo. Trujillo, local comercial de la empresa que te ha vendido, empresa de transporte provincial. Empresa de transporte provincial Trujillo con Lima. empresa de transporte provincial Lima. Y empresa de transporte provincial Lima a local comercial del adquirente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos 1, 2, 3 tramos, ¿no? Y tu guía de remisión remitente únicamente va a decir punto de partida Trujillo, punto de llegada Lima. Pero no va a especificar ni qué empresa está haciendo el transporte, ni quién es el conductor de esa empresa de transporte, ni qué vehículo está haciendo ese transporte. ¿Y estos qué problemas nos generaba anteriormente? Que no indique toda esa ruta, digamos. Primero, que es el seguimiento de la mercadería, saber quién está realizando el transporte, si este transporte es realmente válido o ha sido incautado en el camino por un tercero y llevado con otra finalidad o a otro rumbo, y puedes controlar un poco mejor esto, ¿no? Entonces, la empresa de transporte que haga el servicio público desde local hasta la empresa interprovincial va a tener que emitir una guía de remisión de transportista. Solamente por ese tramo. Una segunda en el tramo de Trujillo-Lima y una tercera. Entonces tienes 3 documentos que sustentan el traslado, desde el punto de partida al punto de llegada, y complementaron a la guía de remisión remitente. ¿Sí? Puede ser muy denso. ¿Qué se hace con tantos papeles? ¿Qué se hace con tantos papeles? Realmente no sabemos qué hacer con tantos papeles. Es información, a mi entender, la de la guía de remisión transportista, que podría resultar un poco ociosa, un poco vaga, ¿no? Podríamos simplificarlo. Pero les doy una buena noticia. A ver, estamos haciendo un cambio hoy en día a lo que es la facturación electrónica. Para ingresar a la facturación electrónica, SUNAT ha propuesto, y ya hay muchas empresas que obligatoriamente ingresaron a la facturación electrónica desde hace un par de años aproximadamente. Ha comenzado con los principales contribuyentes y está pasando de forma escalonada a los medianos y pequeños contribuyentes, ¿no? A los MIPECO. La emisión de la facturación electrónica, que está inicialmente pensada para comprobantes de pago únicamente, quiere decir facturas, boletas, estamos hablando de notas de crédito, notas de débito, puede ser elaborada desde dos modalidades. La primera es a través del portal de SUNAT. Puedes ingresar con tu número de RUC, tu clave SOL, y emitir los comprobantes de pago. Hay que sentarse muy a digitar. Parecido a lo del recibo por honorarios, digamos, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Esto es para empresas que son pequeñas, que no tienen poca facturación, pero aquellas que son grandes tienen la posibilidad de o contratar un servicio de un tercero que haga la interconexión y la interfaz entre el sistema de la empresa y SUNAT, para que cada vez que emita una boleta, una factura, un documento, un comprobante de pago, llegue un aviso a SUNAT la revise, le dé el visto bueno y retorne la respuesta a la empresa, y ésta puede imprimir ese documento o remitirlo a su comprador vía virtual. Claro. Esto a través de un tercero. Si tercerizamos con una empresa o de forma directa por el mismo proveedor, el mismo propietario, el propietario también puede homologarse frente a SUNAT. Quiere decir que él puede acreditar que su sistema está preparado para interconectarse con SUNAT y enviar esta información y retornar con la información para poder emitir el documento. Si uno está interconectado con SUNAT vía clave SOL, no es necesario conservar ningún tipo de documento físico, porque esta información ya la tiene SUNAT. Perfecto. No hay obligación de forma virtual, ya se conoce. Con esto estamos eliminando muchísimo el tema de la documentación, estos cuartos oscuros y fríos que hay en las empresas, que dices, ¿qué hay en ese cuarto? Ese es nuestro archivo, ¿no? Y uno abre y tiene 5 o 6 años
porque son 5 años en los que actúa la prescripción tributaria. Claro, y es tedioso No. porque no solamente hacen muchos de ellos no tienen solamente un viaje, ¿no? Sino son muchos por día. Es correcto. Entonces la Y documentación... súmale adicionalmente a tus comprobantes de pago, que tienes que conservarlos. Wow. Tienes que conservar el tema de planillas y cualquier otro documento que hayas elaborado y que tenga un contenido o una implicancia tributaria. Ahora, Esta es una obligación de... Claro que sí. Ahora, ¿en qué casos o dónde se puede obviar de repente justamente el tema de la guía de remisión del transportista? Correcto. Vamos ahí. Antes que eso, existe la otra opción, que es el tema de contratar una empresa o el de homologarse, para terminar esta idea de la facturación electrónica. En ese caso, la empresa sí está en la obligación de mantener un físico del documento. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? SUNAT ha lanzado también, por ahí, ya las guías de remisión electrónicas. No están disponibles todavía en la web. No hay forma de poder acceder ni elaborar una de ellas aún, pero se está ya proyectando a generar este tipo de documentación. Tienen un desfase en este momento con la realidad, en el sentido de que tú entiendes, si tienes un documento emitido electrónicamente y que está en la nube, que SUNAT tiene la capacidad para poder acceder y verificar ese documento en tiempo real. Quiere decir que si SUNAT hiciera un operativo el día de mañana, tú sales con mercaderías de tu local con una guía de remisión electrónica, SUNAT debería estar en capacidad de poder visualizar esa guía de remisión en forma virtual. Y Claro. ahí tenemos algunos problemas todavía porque es generar primero la infraestructura necesaria para poder verificarlo en tiempo real, las capacitaciones al personal para que puedan acceder y verificarla, ¿no? Entonces todavía hay ciertas limitaciones con eso, entiendo que se están solucionando, pero muy pronto tendremos las guías de remisión electrónicas. Ahora, las guías de remisión electrónicas también va a mantener la misma figura. La guía de remisión remitente y guía de remisión transportista, ¿no? Que quede claro nuevamente que la guía de remisión remitente es para el transporte privado y la guía de remisión transportista es adicional a la guía de remisión remitente cuando la empresa dé un servicio público de transporte de carga. Y en el tema de copias es remitente, transportista, destinatario y SUNAT. Son 4 en el caso de... Una más. Una más, Una hojita así más. es. Y eso que a las dos que hemos mencionado, en una es 3, la otra es 4, súmale que siempre se emite la del control administrativo. Wow. Que si bien es cierto no está normada, regulada, es necesario a la empresa porque usualmente estas guías, estos documentos van a estar en tránsito, van a estar moviéndose y la mejor forma de poder controlarlos es con tu control administrativo. Ahora, pero no me llegó a responder a una pregunta. ¿Hay excepciones en algunos casos que Sí. se obvia justamente? Hay excepciones y podemos volver aquí a nuestra sexta diapositiva. Vamos a ver aquí algunos comentarios adicionales que vamos a hacer. En comentarios a lo que es la guía. adicionales. Correcto. Cuando vemos la guía de remisión remitente, vemos lo que llaman el cliente final. Esto quiere decir que cuando yo emito una boleta, un ticket electrónico o el cliente viene a mi local a comprar la mercadería y yo le vendo la mercadería, solamente estoy en la obligación de emitir mi comprobante de pago. No debo emitir ningún tipo de guía porque el cliente final se lo va a llevar, Ok. ¿no? Entonces, en ese caso yo no estoy en la obligación de emitir una guía de remisión remitente. Muchos, por un control de inventario, van a emitirlo. Y lo vamos a ver en grandes empresas de retail. Uno va a comprar una mercadería y les van a entregar probablemente una boleta y una guía de remisión. Exacto. Porque lo que están haciendo es controlar su Cardex interno. A pesar que uno dice, oye, yo con esta guía de remisión, ¿qué hago? No hay mucho que hacer. Es la forma de que ellos están controlando el tema del Cardex y el movimiento de sus inventarios, ¿no? Tenemos el tema de la factura guía. Esta es una buena solución que se planteó en un momento. Y es que aquellas empresas que tienen el transporte privado, ok, no emitas tu guía de remisión remitente, convierte tu factura en una factura guía. ¿Cómo conviertes tu factura en una factura guía? Agregándole el concepto de conductor, nombre del conductor, brevete, placa del vehículo y marca del vehículo, que son los 4 elementos fundamentales y esenciales que hay en una guía de remisión remitente, una guía de remisión transportista. Pero debe haber bastante espacio porque muchas veces son varias rutas. No necesariamente cuando es la guía de remisión remitente, a lo que hablamos del transporte privado, no del transporte público. Ok. Y el punto de llegada. El punto de partida va a ser usualmente la empresa de quien está vendiendo. Perfecto, ¿no? claro. Entonces es mi domicilio fiscal y si es el mismo domicilio fiscal no existe la obligación de consignarlo porque es el mismo lugar de partida. Solamente agregaría mi punto de llegada y esta información que hablamos del nombre del conductor, el brevete del conductor, la marca del vehículo y la placa del vehículo. Si consignamos esta información, estamos convirtiendo nuestras facturas en factura guía. Y por lo tanto ya no tenemos la obligación de emitir una guía de remisión adicional. Perfecto.
te genera dos problemas esto. El primero es tu control interno, ¿no? Esto lo utilizan muchas empresas pequeñas o que hacen un control directamente con la facturación o con las boletas. Y muchos clientes exigen la guía de remisión al momento de ingresar mercadería. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú le vas a vender a este cliente, está la información consignada en la factura se va a contabilidad. Y no hay un documento que vaya al almacén. Claro. Entonces el cliente final muchas veces te exige, por favor, la guía, porque mi almacén trabaja con guías. En el almacenero, y por un tip logístico, muchas veces no visualiza el costo del producto, que no aparece en la guía, no es un elemento obligatorio. ¿Por qué? Porque también es un tema para salvaguardar la integridad del almacén, ¿no? Es un control adicional. Si tú tienes este cable y conoce que cuesta $10,000 frente a un cable que tú lo ves sencillo, que no tiene costo, va a prestarse menos a cualquier malinterpretación con este cablecito que podría estar. Claro que sí. Entonces, por un tema de salud empresarial, muchas veces el almacén mueve los ingresos y salidas con guías y no con facturas, para evitar el tema de costos muchas veces, ¿no? El tema de que se visualicen el tema de los precios. Perfecto. Bueno, hay mucho más que hablar. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con justamente nuestro invitado, el abogado Daniel Morey. Él es director financiero y administrativo de T-Transporto y estamos hablando sobre las guías de remisión. Regresamos luego de la pausa aquí en T-Vial. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, shame on you. Sweet love of mine. You can never control the consequences if you speed. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¡Pum! ¿Listo? Sí. Dale. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos.
este chicle. Está pegado. Vamos bailando Monsefú, dice. Hola amigos, soy Dante Cardosa Ricky Ricón, cantante de Grupo 5. Y quiero darle un consejito. Respeten las leyes de tránsito, caminen por las vías peatonales, crucen por los puentes peatonales y recuerden, seguridad vial es vida. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a mi gente linda del Callao con mucho cariño. Un abrazo para todos. Amigos, regresamos. Esto es T-Vial y ustedes nos están viendo a través del portal web de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Ustedes pueden siempre ingresar a tvial.regioncallao.go.p y estamos hablando sobre un tema muy interesante que justamente es las guías de remisión. Y bueno, tenemos aún muchos más puntos que comentar para todos nuestros amigos que nos están viendo y les pedimos en la producción que nos ayuden con la imagen que nos habla sobre comentarios adicionales, ¿no es cierto? Es correcto. Volvamos un poco al tema. Pido disculpas si estoy mareándolos un poco con todos estos términos que son difíciles muchas veces de digerir. Bastante engorroso, decíamos, son engorrosos, ¿no? Pero que vamos a buscar que sea lo más práctico posible y en unos minutos hacemos un pequeño review de todo esto que hemos estado hablando puntualmente para que se lleven la idea bastante clara, ¿no? Mira, hay algunas excepciones, como decíamos, en la emisión de las guías de remisión remitente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es lo que es varios destinatarios, un solo remitente, ¿sí? Esto quiere decir que yo soy una empresa que me dedico a consolidar carga en diferentes empresas. Son varios destinatarios y es un solo remitente. Cuando hay... Perdón, estoy a la inversa. Hay varios remitentes y en este caso un solo destinatario. Okay. Yo consolido carga y me la llevo a un único punto. Si yo consolido carga y me llevo a un único punto, si superaran las 20 empresas remitentes o 20 documentos de mercadería que se está remitiendo, yo puedo hacer una sola guía de remisión. Ok, solo en el caso si supera las 20. Las 20, correcto. Cuando hay diversidad de remitentes, un solo destinatario, un solo punto de llegada. ¿Y eso está normado? Eso está normado. Es una excepción que simplifica las cosas. Y por otro lado es cuando hay varios destinatarios y un solo remitente. Empresa distribuidora que va a salir con un camión a 20, 30 puntos a distribuir y ya sabe la mercadería que va a distribuir en cada uno de los puntos, solamente es necesario que haga una guía de remisión indicando las facturas o guías de remisión remitente que sustentan este traslado, ¿sí?, como punto de llegada a la provincia más distante únicamente, y el punto de partida que debería de coincidir con el domicilio fiscal o en todo caso indicar el punto de partida correcto. Perfecto. Entonces con eso simplificamos un poco. Son, digamos, algunas opciones que ha dado la norma para poder simplificar. ¿Y esto es nuevo o ya...? No, esto está desde inicios. Desde que inició. Es poco conocido, sí. Es poco conocido, sí, ¿no? Es más, muchas veces, el texto en la norma que habla sobre la diversidad de remitentes o la diversidad de destinatarios está un poco oculta dentro de un subcapítulo. Entonces hay que leerla con detenimiento, que ya es bastante tediosa leerla, y por ahí se puede encontrar. Entonces hay algunos que sí llegan a la 21 y siguen con los documentos tradicionalmente. Correcto, así es, y se llenan de papeles antes de poder simplificarlo, ¿no? Otro tema adicional y una consulta que sí he leído mucho es el tema de los envases vacíos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo salgo con mi unidad de transporte, llego al punto de llegada, dejo mercadería y subo mis envases vacíos para retornarlos a mi base? ¿Tengo que emitir una guía de remisión remitente y una guía de remisión transportista? La respuesta es no. Están exceptuados de emitir este tipo de documento porque los envases están vacíos, ¿sí? Vamos a ver en pantalla algunos modelos de guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. No sé si nos pueden ayudar por ahí con la diapositiva. Con la primera guía empezamos, sí, ¿cierto? Con la guía de remisión remitente, ¿no? Ustedes van a visualizar ahí información que es necesariamente impresa. Esto quiere decir que la imprenta que nos hace la guía de remisión remitente debe de incluir sí o sí en el documento que nos va a entregar, y es el que vamos a completar conforme vamos desarrollando nuestra actividad. La información también pueden encontrarla en la normativa de SUNAT y está definida como información necesariamente impresa.
Esto quiere decir que esa es la que tiene que venir en el formato de tu guía. Los formatos pueden visualizarlos así como el que están visualizando en pantalla a través del portal de SUNAT. Tienen los formatos para que no tengan ningún tipo de inconveniente y puedan encontrarlo. Y la información que no necesariamente es impresa es la que pueden visualizar que ha sido completada a mano, ¿no? Esta es la guía de remisión remitente, esta es la que realiza el proveedor, el emisor del documento. Y tenemos, por otro lado, la segunda foto, que es la guía de remisión transportista. Me voy a centrar un poco en esta, porque al igual que la otra, también hay información necesariamente impresa, información que necesariamente complementa. Van a ver ustedes que aquí información básica, elemental, es el punto de llegada, el punto de partida, y está la placa, la marca del vehículo, la licencia a conducir y el nombre del conductor como elementos fundamentales de la guía de remisión transportista. Pero sí quiero hacer una crítica constructiva a este formato. En la parte superior, en la información necesariamente impresa, ustedes van a ver un número de registro MTC. Ese número de registro MTC, y también fue el motivo por el cual se creó esta guía de remisión transportista, porque es la forma en cómo en una fiscalización puedes corroborar si la empresa está autorizada por el Ministerio de Transportes. Porque en aquel entonces el Ministerio de Transportes emitía una autorización a la empresa para poder brindar el servicio de transporte. Eso ya no se efectúa. Esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? 2009, más o menos, si uno hacía distribución, transporte dentro de Lima Metropolitana, la Gerencia de Transporte Urbano, la GTU de la Municipalidad de Lima y la Gerencia de Transporte Urbano del Callao eran los organismos autorizados y competentes para emitir 3 tipos de autorizaciones. La autorización a la empresa de transporte, la autorización a la unidad de transporte, al vehículo, y la autorización al conductor del vehículo. Uno andaba con 3 tarjetas verdes y una resolución, que si lo detenía en el camino tenía que enseñarla. Es más, la resolución incluso incluía algunas vías por las cuales debía transitar la unidad. En el 2009 salió una normativa que trasladó todo esto al Ministerio de Transportes. Hoy en día existe todavía el tema de la Gerencia de Transporte Urbano, hay todavía este tipo de trámites, pero son facultativos. El Ministerio de Transportes es el que ha unificado esto, uniformizado, ¿no? Pero cuando uno va a la gerencia, al Ministerio de Transportes a solicitar una autorización de la empresa, los requisitos, y están establecidos en el TUPA, es preséntame antes que la empresa, porque sí, necesito tus estatutos, tu constitución, ver que tu objeto social es dedicarte al transporte de carga o de mercancías en general. Le dan prioridad a las unidades de transporte, las cuales no deberían tener más de 3 años de antigüedad para poder ser registradas, y toda información relevante respecto a esta unidad, el seguro contra terceros, la revisión técnica complementaria o definitiva que requiere la unidad, pero nunca van a expedirte una resolución en la que digan empresa Juanito Sac es una empresa dedicada al rubro de transporte. Eso no existe, eso no lo emite el Ministerio de Transportes. Pueden corroborarlo llamando a su central de informes, pueden verificar su TUPA. Sin embargo, por otro lado, SUNAT te exige, y lo vuelve a exigir en las normativas que ha sacado de facturación electrónica, que la guía de remisión transportista contenga el número de autorización de la empresa dedicada al transporte de carga. Ese número ya no hay forma de solicitarlo. Lo que está expidiendo el Ministerio de Transporte es una habilitación vehicular, es decir, es una tarjeta en la cual la unidad de transporte, el vehículo, se identifica de que está habilitado para que se utilice como transporte de carga. O sea, si lo obviáramos no hubiera ningún problema de repente. Es más, deberíamos ya de obviarlo porque SUNAT está generando ciertas confusiones con esto. Uno llama a SUNAT y le indica, señores, este documento ya no, esta resolución ya no la expide el Ministerio de Transportes, y SUNAT lo que te responde es, señor, eso yo no lo veo, lo tiene que ver con el Ministerio de Transportes, pero es su obligación consignar el número de autorización. No puedo inventarla. No puedo inventarla. Entonces sí debería de haber un intercambio de ideas. Aprovecho a los oyentes, tal vez hay alguien que esté escuchándonos, que esté vinculado a alguna de estas entidades, que pueda simplemente cruzar información, decir, oye, realmente este requisito, suprimámoslo y hacemos más fácil
de digerir esta información, que como hemos visto desde el principio es compleja, es complicada, y se necesitan 10 horas probablemente lectivas para sentarnos a explicar punto por punto, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas típicas que se dan justamente en estos temas de las guías de remisión? Básicamente viene por estas empresas nuevas en el rubro, que entran al transporte y que dicen, ¿y yo tengo que emitir guía de remisión? Perfecto. Oye, guía de remisión. Y uno tiene el concepto que es un solo documento, se llama guía de remisión. Cuando lo cierto es que hay dos tipos, guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Y eso hay que tenerlo claro. Si eres empresa de transporte, que te vas a dedicar al rubro de transporte y vas a dar este servicio, tienes que emitir tu guía de remisión transportista. Y tienes que capacitar a tus conductores para que estén en capacidad de llenar correctamente esta guía. Va a suceder en el camino de que si tú no tienes la guía de remisión de transportista y estás transportando mercadería, puede ser sujeto a sanción. Si estás transportando mercadería y tu guía de remisión de transportista no está debidamente completada con la información requerida, vas a tener problemas. Y las sanciones, hay una tabla de sanciones por si es que es primera vez, si es que es reiterada, y va en escala en la cual va incrementándose la sanción dependiendo de la gravedad y si es que esto es reiterativo o no. ¿Se puede retirar la mercadería? ¿Se le puede retener el vehículo? Básicamente son 3 tipos de sanciones los que tiene SUNAT. Es el comiso de la mercadería, el internamiento del vehículo y la multa. Es decir, si no nos especializamos en la guía de remisión de transportista, no colocamos la información correctamente, podríamos perder una unidad 15 días, 10 días, que podría ser el tiempo que podría demorarte más o menos retirar tu vehículo del depósito. Es una gran pérdida de dinero para el empresario. Exacto. Traduzcámoslo en dinero, realmente es preocupante, ¿no? Entonces, sí es necesario que los conductores conozcan cómo llenar debidamente una guía de remisión transportista. Y en alguno de los cursos que en algún momento llevé, un profesor decía algo que es bastante cierto y lo traslado a los que nos están escuchando y nos están viendo, es el conductor de la unidad no debería de salir del punto de partida si es que no tiene su guía de remisión transportista, su guía de remisión remitente y su factura. No, esto es parte de la informalidad, ¿no? Así es. Así el cliente, porque muchas veces uno puede dar servicio de transporte, llega el cliente y el cliente le dice, aquí está la factura. Señor, su guía de remisión remitente. No, llévalo con la factura, no te va a pasar nada, ¿no? No, vamos, es parte de la profesionalización y la exigencia que debería exigir que el conductor sea ley frente a esto, ¿no? El que se corre el riesgo de que le internen el vehículo, de que le comisen la mercadería y que multen a la empresa, no es el cliente, es el conductor, ¿no? Claro. Que es la persona a cargo del servicio en ese momento. Entonces ellos tienen que conocer cómo llenar debidamente. Un tip, por ejemplo, algo que yo hago en la práctica, les hago un pequeño sello a los conductores en los que aparece su nombre completo, su brevete, y otro que va siempre en la unidad de transporte, que es el de la placa y la marca del vehículo. Entonces ellos saben que llegan a un punto en el cual van a hacer un servicio, comienzan a llenar su información y ponen automáticamente su sello de esta información que es necesariamente que tiene que ser consignada al momento en que se recibe la mercadería, que es lo de la placa del vehículo, si es que no se conoce antes, ¿no? La marca, el brevete y el nombre completo del conductor. Se le pone el sello y simplifica mucho la carga y salen al despacho. Es más, esa es una buena forma de saber quién llevó esa mercadería en el momento de transporte, ¿no? Definitivamente. Había una imagen más que quería justamente compartir con nosotros del MTC, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Indagando un poco en el Ministerio de Transporte, en la portal web, encontramos, si le podemos, perfecto, ahí está. Es un poco el comportamiento desde el año 2006 hasta el 2015 del sector de transportes de carga, ¿no? Ustedes pueden visualizar ahí que del 2006, que teníamos cerca de 28.000 empresas dedicadas al rubro de transporte, al 2015 hemos llegado a 95.000. Tenemos un crecimiento bastante significativo. Igual en el parque automotor, ¿no? Teníamos 80.000 unidades aproximadamente en el 2006 andando por Lima y provincias, y hoy en día estamos en 241.000, es decir, casi se ha triplicado el parque automotor en tan solo 10 años, ¿no? 9 años para ser exacto. Nuestras vías estarán diseñadas
para tantos camioncitos distribuyendo mercadería. Es necesario adecuar la infraestructura. Cada vez hay más empresas que se dedican al rubro de transporte, lo conversamos la vez pasada. El parque automotor está creciendo, pero con ello siguen estas obligaciones de índole ya tributarias, administrativas, llamémosle, como está el tema de las guías, que es un tema bastante importante. Entonces, sí quisiera cerrar un poquito, hacer un poquito claro, el repaso de las ideas para que todos nos vayamos con una idea clara. Existen dos tipos de guías de remisión: guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Guía de remisión remitente tiene que realizarlo aquella empresa que tiene unidades propias, que no retribuye el servicio de transporte y que no es su objeto principal como empresa. Siempre que emite un comprobante de pago y va a transportar la mercadería hasta el punto final, tiene que emitir la guía de remisión remitente. Y las empresas de transporte público de carga tienen que emitir adicionalmente a la guía de remisión remitente la guía de remisión transportista, ¿sí? Sean vehículos propios, en arrendamiento financiero, subcontratados o alquilados para brindar su servicio, igual tiene que emitir la guía de remisión transportista, ¿sí? Nuevamente vemos en pantallas la diapositiva en la que la guía de remisión remitente se emite cuando es privado, como decíamos, y la de transportista, adicionalmente a la guía de remisión remitente, se tiene que emitir cuando el transporte es público, ¿no? Entonces, los invito un poco a revisar un poco más la normativa, tómense un buen café, siéntense con detenimiento a revisarla, y reúnanse con su equipo de trabajo, con sus conductores básicamente, a transmitirle estas ideas claras, estos conceptos básicos, que ellos también tienen que conocerlo. Es necesario hoy en día que los conductores conozcan cuál es la diferencia, a qué realmente se están dedicando, si es a un transporte de carga privado o transporte de carga público. Seguro que algunos no la tienen clara, ¿no? No la tienen clara, y es una pregunta muy frecuente en las redes sociales, en los blogs, en los foros que hay en internet, ¿no? Entonces tengamos claro estos documentos, esperemos SUNAT nos cambie pronto esta normativa, nos destrabe un poco, ahora que está de moda todo este tema del destrabe de las barreras burocráticas. Busquemos que un solo documento sea el sustento de todo, ¿no? Debería ser un único documento el que movilice la mercadería, no un doble documento, por un tema medioambiental, que hoy en día está muy de moda, pero que aún así tenemos que pensar en no dejar huella a nuestros descendientes, y realmente es una carga para cualquier empresa y un costo indirecto tener un almacén propio para documentación de transporte, para documentación con guías, porque ya tenemos mucha más que es necesaria, comprobantes de pago, ¿no? En fin, planillas que uno debe de conservar. Entonces, sí los insto a que revisen un poco más este tema y lo comencemos a poner en la práctica y aportemos desde el sector privado al sector público para hacer algunos cambios normativos que agilicen y simplifiquen esto. El hacer empresa debe ser sencillo para que todos optemos por la formalidad. Si no, la informalidad siempre va a ser una vía, y una vía más barata y más fácil. Y creo que afectaría a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, hemos escuchado las palabras del señor Morey. Él nos ha acompañado ya. Esta es la segunda vez que lo tenemos aquí en TV Vial y estamos muy encantados de poderlo tener a usted y a todos los demás asociados de Anatel que siempre están compartiendo con nosotros información muy valiosa. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos. Recuerden que este programa los grabamos y también lo subimos a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir y conocer más un poco de este mundo, de este tema bastante tedioso, pero que hemos tenido hoy de un especialista que pues nos ha dado cátedra justamente en el tema de las guías de remisión y estamos seguros que ustedes lo van a poder aprovechar. Sus palabras finales, por favor, señor Morey. Nuevamente, invito a todos a que puedan revisar este tema. Puede ser muy complejo y complicado inicialmente, sin embargo, con la práctica y comprendiendo los conceptos básicos, se vuelve un poco más sencillo y más asimilable. Cualquier duda o consulta que tengan al respecto, les puedo brindar mi correo, es dmorey, es D de Daniel, Morey es MOREY, @tempano.net. Si gustan me pueden mandar un correo con alguna duda, alguna consulta, encantado de poder ayudarlos. Si gustan las diapositivas que hemos transmitido a través de esta vía, se las puedo hacer llegar sin ningún inconveniente, ¿no? Y muchas gracias nuevamente, Israel, por la invitación. Felicitar nuevamente a la región con este trabajo que espero que siga con este tipo de publicaciones, este tipo de labores que realmente lo que hacen es enriquecen el sector
y ayudan a que se entiendan muchas cosas y nos formalicemos, que eso creo que es la finalidad de todo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, amigos. Recuerden que hay mucha información más que las cuales ustedes pueden recibir a través de TVial. Búsquenos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como TVial Oficial y en Twitter como @TVialOficial1. Hasta una próxima edición. ¡Chao!